Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el último tejido conectivo que nos faltaba de toda la clasificación gigante que vimos y lo vamos a integrar en lo que son los órganos linfáticos, ¿sí? Más que nada vaso, timo y ganglio linfático, ¿sí? Los objetivos básicamente de la clase es que reconozcan al tejido linfático como un tejido conectivo que cumple funciones particulares y establecer más que nada diferencia entre los órganos linfáticos primarios y secundarios. Y ver a grandes rasgos, porque seguramente habrán leído del Ross, que el sistema inmune es un quilombo, que todo eso no lo tienen que saber tan a profundo, solamente tienen que saber lo que yo les voy a dar ahora, porque después en tercer año tienen la materia gigante, que es inmuno, que van a ver todas las cosas ahí, ¿sí? Y bueno, eso. No se desesperen con lo que hay de teoría en el Ross, ¿sí? Y en el Brosco está ahí border, esa teoría, ¿sí? Y después, básicamente, describir y reconocer a los órganos linfáticos que ya dijimos, por ejemplo, el timo, el órgano linfático y el vaso, ¿sí? Bien, a modo de repaso tienen el cuadrito este, que es lo que vimos ya hace como 3, 4 clases pasadas, ¿sí? La clasificación del tejido conectivo, que lo podíamos clasificar en especializado y no especializado, ¿sí? Nos vamos a concentrar, como dijimos, en el último, que va a ser el linfático, ¿sí? Bien. Pero primero deberíamos definir lo que es el sistema inmune. Básicamente son los mecanismos defensivos que le confieren a la persona protección contra los bichos, ¿sí? Básicamente contra bacterias, virus, parásitos y los hongos. Más que nada ahora, que se está hablando mucho de sistema inmunológico, vacunas y demás, va a tener relevancia el tema, ¿sí? ¿Alguno sabe cómo se organiza o cómo se clasifica el sistema inmune? ¿Puede ser en inmunidad inespecífica y específica? Bien, inespecífico y específico. Que también lo podemos llamar ¿de qué manera? Innato y adaptativo. Innato y adaptativo, excelente, perfecto. Bien, entonces, bien, ¿alguno sabe cuáles son las características de la inmunidad innata? ¿Son rápidas, son lentas, son específicas, inespecíficas? ¿Cómo son? No ¿Son los primeros en responder? Bien, son los primeros en responder, primero. Bien, básicamente son la primera línea de defensa cuando entra algún bicho, ¿sí? Bien, entonces, ¿son rápidas o lentas? ¿Qué piensan ustedes? Rápidas. Rápidas, excelente, perfecto. Y en relación a la especificidad, ¿son específicas o inespecíficas? ¿Qué piensan? Inespecíficas. Inespecíficas. Inespecíficas, perfecto. Yo justamente en algún tejido, en el que supongamos que estamos en la piel, ¿sí? Que es el tema que viene después de esto. Supongamos que entra una bacteria y yo tengo células contra bacterias, tengo células contra parásitos, contra hongos y demás. Entonces, todas esas células van a tratar de contener ese bicho, ¿sí? Sea basófilo, eosinófilo, neutrófilo, demás, van a tratar de contener ese foco, ¿sí? Bien. Y justamente siempre que estén frente a alguna respuesta inmune, la tienen que clasificar en dos componentes, el componente celular y el componente humoral. Dentro del componente celular de la inmunidad innata, tenemos, por ejemplo, a las barreras físicas como la piel y la mucosa, el epitelio gastrointestinal es el más importante, la piel también, las barreras químicas, como por ejemplo el pH en la sangre y demás y los tejidos, el moco, por ejemplo, que sintetiza las células calciformes y algunas enzimas que sintetizan algunas células que tienen capacidad para degradar bacterias o componentes bacterianos o virales, ¿sí? Después tenemos la flora comensal y lo más importante es que esto es lo que ya vimos y lo que nos compete ahora, que son los macrófagos, los neutrófilos, las NK, que son específicas contra virus. Y después tenemos el componente humoral, que básicamente son proteínas, que en este caso a nivel innato tenemos el sistema de complemento, que eso no importa. No quiero que sepan qué es el sistema de complemento ahora, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Inmunidad innata? Sí. Bien, vayamos con la otra. ¿Alguno puede decirme qué diferencias hay entre innata y adaptativo? Por ejemplo, ¿es rápido o es lenta? Esta es lenta. Es lenta. Bien. La primera falla sería. En realidad, las respuestas adaptativas suelen darse después de la innata, independientemente que falle la innata, ¿sí? Claro. ¿Alguno sabe más o menos cuánto tarda en desarrollarse la inmunidad adaptativa? ¿Desde que entra el bicho?
Unos días, no me acuerdo bien cuántos. Bien, días, perfecto. Aproximadamente entre 5, 7, 8 días, ¿sí? ¿Y alguno sabe cuál es la característica principal de esta inmunidad adaptativa? ¿O qué se sintetiza, qué es específico de esta inmunidad? No sé, Los anticuerpos. eran anticuerpos especiales para cada tipo de... Anticuerpos, perfecto. Anticuerpos va a ser la molécula principal en este tipo de inmunidad adaptativa, ¿sí? Justamente son inmunoglobulinas o anticuerpos, ¿sí? Son sinónimos de lo mismo, que van a ir contra un determinado patógeno, ¿sí? Puede tener inmunoglobulinas que vayan contra bacterias, inmunoglobulinas que vayan contra un componente viral, inmunoglobulinas que vayan contra un componente fúngico o de los hongos, o inmunoglobulinas que vayan específicos contra parásitos, ¿sí? Bien. Y lo más relevante va a ser que genera memoria, ¿sí? Básicamente, un ejemplo que se está viendo ahora es la vacunación, ¿sí? Yo estoy metiendo un péptido, por ejemplo, de COVID, entonces primero se da la respuesta inmune innata, ¿sí? Que tenemos fiebre y demás, están neutrófilos, macrófagos y demás. Y después de unos días empieza a verse la inmunidad adaptativa con lo que es el pico de qué, si yo mido en sangre algo. ¿El pico de qué molécula veo al séptimo día, después de una vacuna, por ejemplo? Anticuerpos. El anticuerpo, perfecto, ¿sí? Entonces, siempre que se dé la respuesta innata, unos días después se va a dar la respuesta adaptativa, que esa es la que va a durar para toda la vida, ¿sí? Por eso es que tiene memoria, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, perfecto. Justamente los componentes más importantes de la inmunidad innata a nivel, adaptativa, a nivel celular van a ser los linfocitos T y B específicos para los determinados bichos, y el componente humoral son los anticuerpos, como bien me dijeron ustedes, ¿sí? Bien. Ahora, otro concepto importante son el concepto de los complejos inmunes, que es la unión de un antígeno con un anticuerpo. Ahora, ¿alguno me sabe definir qué es un antígeno? Cualquier sustancia que puede desencadenar una respuesta inmunitaria. Bien, perfecto. Va a ser cualquier molécula que sea capaz de desarrollar la respuesta inmune. Excelente. ¿Y las inmunoglobulinas qué son? Ya con todo lo que vimos, es medio al pedo preguntarlo, pero igual. Las inmunoglobulinas... Los cuerpos no son los que generan la respuesta. Exactamente, son moléculas que van dirigidas contra los antígenos, ¿sí? Bien, los dos conceptos estos los tienen que saber, ¿sí? Recuerden que las inmunoglobulinas son moléculas proteicas generadas por plasmoblastos, que esto lo van a leer, y que es lo mismo que un linfocito B activado, ¿sí? ¿Se entendieron estos dos conceptos? Importantes que para mí es lo máximo que le pueden llegar a preguntar, ¿sí? Mucho no indagamos en sistema inmunológico, ¿sí? En los conceptos. ¿Se entendieron estos dos conceptos? Sí. Bien. Y esto es básicamente un resumen, ¿sí? Un resumen de lo que pasa a grandes rasgos cuando entra un bicho. Por ejemplo, entra bacterias a la piel y justo tengo algún glóbulo blanco, un leucocito, que va a fagocitar a este bicho y va a secretar diferentes cosas, diferentes moléculas, que después en tercer año se van a querer matar, que llama a más células del sistema inmunológico para tratar de contener todo ese foco, ¿sí? Es básicamente eso. Bien, ahora, vayamos a lo que nos compete, que son los órganos linfáticos. Los órganos linfáticos los podemos dividir en primarios y secundarios. ¿Alguno sabe cuál es la diferencia? ¿O por qué hago esta clasificación en función de qué? ¿Alguno sabe? Que en uno es en donde se producen y el otro es a donde migran. Ahí va, ahí me gustó, perfecto. Justamente esta clasificación de primarios y secundarios es en base a qué pasa en estos órganos, ¿sí? Justamente los primarios va a darse la maduración de lo que son el futuro repertorio T y B, ¿sí? Que en este caso es el timo para los linfocitos T y la médula para los linfocitos B, ¿sí? Y los secundarios es donde se va a dar la activación de estos linfocitos T y B, ¿sí? Es donde se va a generar una respuesta inmunológica, ¿sí?
que justamente es el ganglio linfático, el vaso, el tejido y el MALT, que es el tejido linfático asociado a mucosas. Que eso lo vamos a ver después en gastrointestinal, ¿sí? Pero sepan que hay tejido linfático a nivel de todo el tubo digestivo, en el árbol bronquial, a nivel mamario y demás, y urogenital también, ¿sí? Y esto para que se acuerden, ¿sí? Bien, perfecto. Vamos con el primero, con el timo. Si yo les muestro esto, ¿qué me pueden decir? ¿Es macizo o es hueco este órgano? Es macizo. Es macizo, perfecto. Entonces, ¿de qué manera describimos estos órganos? ¿De centro a periferia y de periferia a centro? De periferia a centro. De periferia a centro, perfecto, bien. La mayoría de los órganos macizos, para no decir todos, tienen su cápsula de tejido conectivo, que en este caso envía tabiques al interior y divide al órgano ¿en qué? Lobulillos. Lobulillos. ¿Pseudolobolillos o lobolillos? ¿Qué dicen? ¿Lobulillos? ¿Pseudo o lobolillos? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Quién da más? Puede ser que sea pseudo porque son incompletos en realidad, la tabicación. Claro, Bien, o sea, me gusta. los tabiques no llegan. Ah. Excelente, perfecto. Son pseudolobolillos. Ven que, por ejemplo, tengo la cápsula acá. La cápsula se mete, pero no termina de tabicar por completo al lobolillo, ¿sí? Ven que, por ejemplo, tengo este lobolillo que está compartiendo todo esto, ¿sí? Entonces son pseudolobolillos. Sepan que en el timo los tabiques de colectivo no llegan a tabicar por completo al órgano, ¿sí? Entonces se organizan en pseudolobolillos. Y cada pseudolobulillo va a tener una zona más periférica, que corresponde a la corteza, y una zona más central que corresponde a la médula, ¿sí? La corteza tímica y la médula tímica. Bien. Así a simple vista, ¿qué tinción predomina en este órgano? La basofilia. La basofilia. ¿Por qué? Por los linfocitos T que están tan empaquetados, creo que decía. Bien, ¿se acuerdan más o menos cómo se vio el linfocito T? ¿Se acuerdan que son células esféricas, que tienen un núcleo redondo, gigante, ¿sí? Que ocupa casi todo el citoplasma, ¿sí? Entonces, todo esto que están viendo acá son esos linfocitos, que en realidad acá se los denomina timocitos porque están aprendiendo lo que estaba bien de lo que está mal, básicamente, y después, cuando salgan a circulación ya maduros, se denomina linfocito T, ¿sí? Bien. Y, por ejemplo, así a grandes rasgos, ¿qué diferencia ven entre la corteza y médula tímica? Intensidad. Intensidad puede ser, de basofilia. Intensidad, perfecto. Entonces, ¿sería correcto decir que en la corteza tímica tengo más densidad celular que en la médula? ¿Qué dicen ustedes, sí o no? Sí, Creo que no. sí, bueno, ¿O No no? sé. no sé. Perfecto, me encanta. Bien, justamente es esto, ¿sí? Veo que en la médula hay menos cantidad de linfocitos, ¿sí? Es por eso que se ve como una basofilia más pálida, entre comillas, ¿sí? Versus la corteza tímica, en donde vemos una basofilia más prominente, más intensa, ¿sí? Porque tengo más cantidad de linfocitos, ¿sí? ¿Se entendió esto por ahora? Sí, sí. Bien, entonces vamos a ver qué más hay, ¿sí? Bien, funciones. Sepan que es un órgano linfático primario por excelencia que va a tener la función principal de formar el futuro repertorio T que va a durar para toda la vida del organismo, ¿sí? Pero, además de linfocitos, tenemos un tipo especial de células que son las células epitelio-reticulares, ¿sí? Que tenemos de la 1 a la 6, en donde las primeras 3 se ubican en la corteza tímica. Y la 4, 5, 6 se ubica en la médula tímica, ¿sí? Si yo les pongo esta imagen, que son las células epitelio-reticulares, ¿alguno se anima a describirla? Esta, por ejemplo. Esos son los corpúsculos de Hassall, no sé cómo se pronuncia o no. No, todavía no. Me estás spoileando todo el speech. No, mentira. Tranqui. Bien, ¿alguno se anima a describir esta célula epitelio reticular? Supongamos que es la célula epitelio reticular tipo 3, supongamos. ¿Alguno se anima a describirla? Por ejemplo, ¿el núcleo cómo es? ¿Es cuadrado? No, más redondo.
¿Núcleos redondo ovales ovalado. no son? Bien, ovalados, ¿de cromatina laxa o densa? ¿Cómo lo ven? Laxa. Laxa, perfecto. ¿Y citoplasma? Acidófilo. Acidófilo, perfecto. ¿Ven cómo se contrapone con la basofilia de los núcleos de los linfocitos? ¿Sí? Siempre, cuando estén en el núcleo preparado, comparen, ¿sí? Que los núcleos, recuerden que siempre son basófilos, siempre, ¿sí? Entonces, van a comparar siempre el citoplasma con algún núcleo si están en duda si es basófilo o acidófilo, ¿sí? Bien, entonces, estas células epitelios reticulares van a formar básicamente el esqueleto del timo, ¿sí? Y las que más me importa que sepan es la tipo 1 y la tipo 6. La tipo 1 porque forma la barrera hematotímica, que ahora vamos a ver su importancia, y la tipo 6 que va a formar el corpúsculo de Hazard, como me dijeron hace un cachito, ¿sí? Bien. Bien, entonces, vayamos al corpúsculo de Hazard. ¿Alguno se anima a describir esta estructura que está acá, que es el corpúsculo? ¿Alguno? Porfa. ¿Es más acidófilo? Es una estructura acidófila, perfecto. ¿Puede ¿Y qué ser más que ves? tenga láminas? Tiene láminas, perfecto. ¿Alguno sabe cómo se lo describe en la bibliografía o qué apariencia tiene? Catáfilas de cebolla, puede ser. En catáfila de cebolla, perfecto. Justamente estas células epitelio reticulares como de tipo 6 que se encuentran en la médula, ¿sí? Como que se calcifican y sufren diferentes procesos que lo van a tornar de un color acidófilo y como en laminilla, ¿sí? Que le dan la apariencia, según describe en la biografía, en catáfila de cebolla, ¿sí? Ustedes llegan a tener un preparado y ven, esto es timo de acá a la China, ¿eh? No hay otro órgano que tenga esta estructura, ¿sí? Tienen que hacer diagnóstico 100% de timo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, perfecto. Y vayamos a la barrera hematotímica. ¿Alguno sabe cuáles son los componentes de la barrera hematotímica? Células endoteliales de los capilares continuos. Bien, Membrana basal. bien, Tejido conectivo perivascular. bien, Membrana basal de las células reticulares de tipo 1. bien, Sí, tipo perfecto. 1. Y células de tipo 1. Bien, perfecto. Todos esos componentes forman la barrera hematotímica. Y, por ejemplo, me dijeron que es un capilar tipo continuo. ¿Por qué necesito que este capilar sea continuo en función para la redundancia de la función que cumple esta barrera? Para que no haya contacto entre la sangre y el parénquima, creo que había leído algo así. ¿Y por qué yo no quiero de que haya contacto entre la sangre y el timo? Esos linfocitos que están aprendiendo. ¿Por qué? Para que haya exposición de los antígenos. Perdón, no te escuché bien. O sea, no pasen los antígenos. Bien, justamente esta barrera está para que no pasen los antígenos propios, proteínas propias de nuestra sangre al timo, porque justamente estos timocitos, futuros linfocitos, están aprendiendo, están discriminando entre antígenos propios y antígenos ajenos, ¿sí? Sufren diferentes procesos, que es un quilombo, que lo van a ver después en tercer año, ¿sí? Pero básicamente se selecciona. Básicamente este proceso se basa en mostrarle a esos futuros linfocitos péptidos propios. Y si le reconocen como raro, ese timocito no puede salir de circulación, ¿sí? Porque va a atacarme a esa molécula en el cuerpo, ¿sí? Entonces, muere, ¿sí? Ahora, si yo le muestro un péptido propio y no lo reconoce, ese timocito va a seguir madurando y va a emigrar del timo como un linfocito maduro, ¿sí? ¿Se entendió la funcionalidad de la barrera? Sí. Bien. Entonces lo vamos a ver con un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos esto, ¿sí? Del año pasado, en el que tenemos la maduración T y todos los timocitos, futuros linfocitos, ¿sí? Supongamos que le estoy presentando un péptido propio a un timocito, ¿sí? ¿No lo reconoce? Perfecto, sigue madurando, como dijimos, ¿sí? Ahora, si se lo presento uno propio y lo reconoce como raro, se desencadenan diferentes cascadas de señalización que van a provocar la muerte de ese timocito, ¿sí? Que reconoce como raro algo propio, y se va a comunicar a todo el timo que hay
timocitos que reconocen como raro tal péptido, ¿sí? Entonces, vive todo feliz, ¿sí? Se eliminan básicamente los timocitos, futuros linfocitos, que podrían llegar a reaccionar como raro o reconocer como raro algún péptido propio, ¿sí? ¿Se entendió con este burro ejemplo? Sí, fue genial. Listo, listo, me encanta, listo. Misión cumplida. Excelente. Entonces, ¿qué tienen que buscar en el timo? Básicamente la corteza, la médula, las células epiteliales reticulares, y recuerden que si ven el corpúsculo de Hassall es timo de acá a la China, ¿sí? ¿Se entendió entonces timo? 10 puntos. Perfecto. Bien. Sigamos con ganglio linfático, ¿sí? Así a simple vista, ¿macizo o hueco? Macizo. Macizo, perfecto. Entonces lo describimos de periferia a centro. Que vemos que en la periferia tiene una cápsula de tejido conectivo colágeno denso no modelado que envía tabiques al interior y divide el órgano en una corteza y en una médula, ¿sí? Justamente la corteza, a su vez, va a dividirse en dos porciones. Una porción más periférica, que va a ser el córtex, en el que vemos que el tejido linfático se dispone formando ¿qué? ¿Qué es esto? Nódulo. Un nódulo o folículo linfático, perfecto, que después vamos a ver cómo se clasifican, ¿sí? Bien, y el córtex, sepan que acá se lo denomina también zona B dependiente porque tenemos muchos linfocitos B, pero también tenemos algunos linfocitos T, pero en proporción tenemos más linfocitos B, ¿sí? Bien, después tenemos el paracórtex o paracorteza, en el que tenemos que el tejido linfático se dispone de manera difusa, ¿sí? Ven que no forma ningún folículo ni nada raro, ¿sí? Y a diferencia del córtex, el paracórtex es una zona T dependiente, ¿sí? Abundan los linfocitos T acá. Después tenemos la médula, propiamente dicha, en la que tenemos que el tejido linfático se dispone formando cordones medulares, ¿sí? Que es todo esto que ven acá, ¿sí? Y es una zona B dependiente, ¿sí? T, T, B, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Entonces, me dijeron que el córtex, propiamente dicho, estaba formado, el tejido linfático se dispone en forma de folículos. Folículos primarios y folículos secundarios. ¿Alguno sabe qué diferencia hay entre un folículo primario y uno secundario? ¿O Los por qué hago primarios- esta? Perdón. Sí, decime. No, los primarios creo que carecían de manto y del centro germinal. Y los secundarios estaban formados por un manto externo que era basófilo y un centro germinal que era como más pálido. Bien, una basofilia más pálida. ¿Y qué es el centro germinal? No es lo que genera la respuesta inmune, creo, porque tienen Bien. linfocitos B, todo eso. Bien, excelente. Justamente la diferencia entre un folículo primario y secundario es el centro germinal. Y el centro germinal es justamente una estructura que se forma cuando se reconoce un antígeno, cuando se está montando una respuesta inmunológica, ¿sí? Que son justamente estos linfocitos B que están proliferando. Es por eso que vemos una zona de basofilia más pálida, porque justamente, si recuerdan, la mayoría de los linfocitos tenían núcleos de cromatina densa, pero como ahora tienen que proliferar, tienen su cromatina laxa y por eso vemos una basofilia más pálida en el centro, ¿sí? Esto significa que se reconoció un antígeno y esos linfocitos B que reconocieron el antígeno están proliferando, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Bien, y la médula. La médula, aunque acá se ve media polémica, acidófila, ¿sí? Sepan que los cordones medulares que tenemos acá, o sea, el tejido linfático acá, se organizan en cordones medulares, ¿sí? Tenemos todo esto rodeado por estos espacios negativos. ¿Qué son estos espacios negativos? ¿Senos Los medulares? senos. Senos medulares. ¿Y qué hay en esos senos? Linfa. Una Linfa. linfa. Perfecto. ¿Y qué es la linfa? El plasma filtrado del el espacio intersticial del tejido conectivo. Bien, me encantó, perfecto. Es básicamente un filtrado de la sangre, ¿sí? Son básicamente desechos. Era re ¿sí? fácil. Una boludez, una boludez al final, chicos. Bien, perfecto. Que básicamente tiene
desechos, ¿sí? Pero junto a esos desechos también vienen antígenos, ¿sí? Vienen antígenos de determinadas regiones. Por ejemplo, si yo tengo una infección, si yo tengo una faringitis, por ejemplo, esa linfa que va a venir de la garganta va a drenar estos ganglios. Entonces, tengo mayor posibilidades que esos ganglios, esa cadena ganglionar que está en la garganta, se encuentre más rápido con esos antígenos, ¿sí? Que se monte una respuesta inmunológica más rápida, ¿sí? Bien. Entonces, ya me dijeron un seno, pero por ejemplo, yo acá tengo la cápsula, ¿sí? Del ganglio. Y por debajo de la cápsula, ¿qué hay? ¿Qué es todo esto? El seno subcapsular. El seno subcapsular, perfecto. Está inmediatamente por debajo de la cápsula de conectivo, ¿sí? Y después, si yo quisiera seguir el recorrido de la linfa, ¿para dónde va esta linfa del seno subcapsular? ¿A los senos trabeculares? O sea, A los senos trabeculares. Bien, senos trabeculares que están inmediatamente atravesando todo lo que es la corteza, ¿sí? Y supongamos que se están yendo para acá. ¿En dónde desembocan? En los medulares. En los medulares, perfecto. Bien, ¿se entendió? El recorrido más o menos de la linfa en el ganglio, seno subcapsular, de ahí desemboca en el seno trabecular y después atraviesa toda la corteza y desemboca directamente en el seno medular. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, ¿y este recorrido que yo les mostré ahora, le falta algo o está bien así? Nos falta la salida, ¿no? Nos falta la entrada y la salida, ¿sí? Vean en este gráfico, que este es el gráfico de Brusco, que tengo que mediante varios vasos linfáticos aferentes que drenan directamente, desembocan directamente en el seno subcapsular, esta linfa después va a ir al trabecular, como bien me dijeron, después al medular, y va a salir en el hilio del ganglio por un único vaso linfático eferente, ¿sí? Un solo vaso linfático eferente por hilio ganglionar, ¿sí? ¿Se entendió? Ahora, circulación de linfa completa. Sí. Sí, Bien, sí. perfecto. Excelente, bien. Perfecto. Y esto es básicamente lo mismo, ¿sí? Sepan que hay varios vasos linfáticos aferentes que desembocan en el seno subcapsular, después el trabecular, después el medular, y se van por un único vaso linfático aferente, ¿sí? Y también sepan que a nivel de la corteza, el paracórtex, la zona T dependiente, tengo las estructuras vasculares que ven acá. ¿De qué son estas? Estas estructuras vasculares, que la podemos abreviar con la sigla F. Las vénulas de endotelio. Claro. Vénulas de endotelio alto, perfecto. ¿Saben qué función cumple o a qué célula deja llegar a ese sector del ganglio? A los linfocitos. A los linfocitos T, perfecto, para que se asienten, por ejemplo, los futuros linfocitos T, los timocitos que maduraron correctamente en el timo, van a salir del timo y van a venir a sentarse a la zona T dependiente y van a pasar por esta vénula de endotelio alto, ¿sí? Y después va a haber otro tipo celular, que esto no lo tienen que saber, pero si lo saben, joya, que son las células dendríticas, ¿sí? Que básicamente patrullan todo el cuerpo y capturan antígenos, ¿sí? Entonces, células, las células dendríticas, cuando capturan un antígeno, van a usar estas vénulas de endotelio alto para llegar directamente al ganglio, ¿sí? Y activar linfocitos T y B y demás, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Entonces, sepan de funciones que es un órgano linfático secundario que hace activación de linfocitos T y B. Y básicamente, esto no lo tienen que saber, ¿sí? Se los traigo nada más para que vean qué pasa cuando se activa un linfocito T. Y que sepan que hay diferentes linfocitos T para los diferentes bichos. Por ejemplo, hay un perfil T que es contra virus, o hay un perfil T que es contra parásitos y enfermedades alérgicas, un perfil T que es para infecciones bacterianas extracelulares y fúngicas, ¿sí? Esto lo van a ver en tercera línea, así que no desesperen, ¿sí? Y que sepan que un linfocito T activado es mucho más eficaz y rápido que un linfocito T no activado, ¿sí? Y entonces, ¿qué tiene que buscar el ganglio linfático? Básicamente, la corteza y dividirla en un córtex y paracórtex,
la médula, los folículos primarios y secundarios y diferenciarlos y justificar por qué uno es primario y por qué el otro es secundario, y el recorrido de la linfa mediante los senos linfáticos, ¿sí? ¿Alguna duda de ganglio? ¿Alguna duda? Sí, quiero saber los Sí. cordones. Ay, no. Bueno, pero ¿de qué contienen los cordones? No te ¿Tejido linfático? escuché bien. Sí, los cordones contienen tejido linfático. Los cordones, sí. Justamente en la médula, el tejido linfático se dispone en forma de cordones medulares, ¿sí? Y en su Sí. mayoría son linfocitos B, ¿sí? Con B de bueno. Buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más de ganglio? Bien. Seguimos con el último, entonces, con vaso, ¿sí? Macizo o hueco. Macizo. Bien, perfecto. Y macizo, y tiene su cápsula, que es una cápsula particular, que ahora vamos a ver cómo es, ¿sí? Que acá la tienen, que tiene una mezcla de tejido conectivo colágeno denso no modelado con otro tipo de tejido. Por ejemplo, este núcleo celular o este núcleo celular, ¿a qué célula corresponde de qué tejido? ¡Ay, Dios! Este núcleo particular es el núcleo de una célula de qué tejido, que ya vimos. Un núcleo en forma de habano, bordes especulado, cromatina laxa, tejido muscular, perfecto. Acá tenemos el vaso en particular, tiene una cápsula fibromuscular, ¿sí? Bien. Y me dijeron que era macizo, ¿sí? Y así es a simple vista. ¿Qué ven? Ven regiones que tienen ¿qué tinción? Algunas zonas acidófilas y otras basófilas. Bien, perfecto. ¿Y alguno sabe cómo se llaman esas zonas acidófilas y basófilas? Las pulpas, ¿no? Las pulpas, perfecto. Justamente acá tenemos la pulpa roja, todo lo acidófilo, y la pulpa blanca, que es todo lo basófilo, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poco más cómo se organiza esto, ¿sí? Bien. Vayamos a la pulpa blanca primero. La pulpa blanca, ¿qué componente encontramos ahí? Importante. Linfocitos. Bien, linfocitos de tipo B más que nada, ¿sí? Pero si yo les marco, por ejemplo, esto, ¿qué es esto? El corpúsculo esplénico de Malpi. Bien, bien, perfecto. Todo lo que estoy viendo acá va a ser el corpúsculo esplénico de Malpighi, ¿sí? ¿Sí? Ahora, ¿qué componentes tiene el corpúsculo? Una arteria central. Bien, que la estamos viendo acá, por ejemplo, está acá, pero le vemos cómo se aumenta acá. ¿Qué más? ¿Qué es esto que estoy marcando acá? La zona germinativa es. Y si hay zona germinal, ¿qué es todo esto? ¿Cómo se llama? Nódulos secundarios. Un nódulo folículo secundario, perfecto. En este caso es secundario, pero puede ser primario, ¿sí? Entonces, por ahora hay dos componentes. Un folículo asociado a lo que es un vaso arterial, de que suelen ser qué tipo de arterias, con la clasificación que ya vimos. Una arteria muscular, una arteria elástica, ¿qué es eso? No sabe, no contesta. Bueno, ok, bien. Entonces, van dos componentes y nos falta uno. Tenemos un vaso arterial, un nódulo folículo linfático, ¿y qué nos falta? ¿Qué es todo esto que está rodeando al vaso arterial? ¿Estas células qué son? ¿Linfocitos? Linfocito, perfecto. Nos falta una vaina periarteriolar de linfocitos T, ¿sí? Entonces, los tres componentes del corpúsculo esplénico Malpighi es una arteriola rodeada por una vaina periarteriolar de linfocitos T en su mayoría, asociado a un folículo linfático, sea primario o secundario, ¿sí?
Todos estos 3 componentes forman lo que es el corpúsculo esplénico. Si falta uno, no es corpúsculo, ¿sí? Bien, ¿se entendió? Estos 3 componentes. ¿Linfocitos de qué tipo eran? La vaina, Sí. linfocitos T. Ok, gracias. De nada. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Entonces nos vamos a la pulpa roja, ¿sí? Bien. ¿La pulpa roja qué función cumple? Filtrado de sangre. ¿Buscar? Bien, o sea, el vaso es un gran reservorio de sangre, bien, pero ¿qué función cumple la pulpa roja en particular? Elimina los glóbulos rojos que están viejitos. Bien, perfecto. Elimina los glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo de vida. ¿Y cómo se llama ese proceso? Chan, chan. ¿Alguno sabe? Empieza con H. Hemocateresis. Hemocateresis, perfecto. Es el proceso por el cual se degradan los glóbulos rojos añejados, se recupera el hierro que tienen esos glóbulos rojos y el hierro se transporta nuevamente a la médula ósea, a los nidos rojos, para que sirva para una nueva camada de glóbulos rojos, ¿sí? Bien, y acá tenemos un preparado de base en el que podemos ver todo lo que es la pulpa roja, en la que vemos capilares de tipo sinusoide y alrededor tenemos todo tejido linfático, en el que tenemos linfocitos, pero en su mayoría macrófagos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo tengo que los macrófagos que están inmediatamente por debajo de la pared del capilar sinusoidal, tenemos que aprovechan las ranuras que tienen los capilares sinusoides y emiten prolongaciones al interior del capilar para capturar a los glóbulos rojos, entonces los fagocitan, los destruyen y recuperan el hierro, ¿sí? Básicamente ese es el proceso que pasa en la pulpa roja, ¿sí? Que es la hemocateresis, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Bien, entonces la función principal es que es un órgano linfático secundario. Acá también se da activación de linfocitos, en su mayoría B. Es un reservorio de sangre, se activan linfocitos, como ya les dije, y cumple la función de destrucción de glóbulos rojos dañados y o viejos, que es la hemocateresis, ¿sí? Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué tienen que buscar en el vaso? ¿Sí? La cápsula, que recuerden que es fibromuscular, la pulpa blanca y la pulpa roja, ¿sí? Ahora, a modo de resumen, ustedes me van a ir armando este cuadro que les va a quedar de resumen a ustedes para estudiar después, ¿sí? Bien, el timo, ¿tiene cápsula? Sí. ¿De qué se componía esta cápsula? ¿De qué se compone? ¿De tejido conectivo? Tejido conectivo, perfecto. ¿Tiene corteza el timo? Sí. ¿Tiene médula? Sí. ¿Primario o secundario? Primario. Primario, perfecto. Recuerden que forma el repertorio T, ¿sí? ¿Y se acuerdan de alguna estructura característica que yo les dije que la veían y era sí o sí timo? Corpúsculo de Hazard. Corpúsculo de Hazard, excelente, perfecto. Vayamos al ganglio. ¿Tiene cápsula? Sí. Bien. ¿Tiene corteza? Sí. ¿Tiene médula? También. Sí. ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario. Bien, perfecto. ¿Y alguna estructura representativa del órgano? Nódulo. Básicamente nódulos, tejido linfático difuso, cordones medulares y la vena endotelio alto, ¿sí? Es lo característico de este órgano. Y ahora vayamos con vaso. ¿Tiene cápsula? Sí. ¿De qué se compone esta cápsula? Tejido conectivo colágeno denso. Y Sí. tejido muscular. Bien, Fibra muscular. perfecto. Fibras musculares lisas, excelente. ¿Tiene corteza? No. No. No, perfecto. ¿Tiene médula? No. 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 Bien. ¿Primario o secundario? Secundario. Secundario, excelente. ¿Y alguna estructura particular que describimos? La pulpa roja y blanca. Perfecto. Básicamente, más que nada, el corpúsculo esplénico de Malpighi, ¿sí? Bien. Listo, chicos. Linfático ya está, ¿sí? ¿Ve? Sí, sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, vayamos a las genialidades. Básicamente, la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿sí? Y tiene múltiples funciones, como de una función de barrera,
función inmunológica, que es justamente lo que vimos. Recuerden que es un componente esencial en lo que es la respuesta inmune innata. Y también cumple una función sensorial, hemostática, secretora, por el componente glandular que ya vimos en la segunda clase, y también tiene una función de absorción y tiene funciones endógenas. Por ejemplo, en lo que es participar en el metabolismo de la vitamina D, ¿sí? Y suele ser la primera manifestación de muchas enfermedades sistémicas, ¿sí? Bien, ¿cómo se clasifica la piel? Se clasifica más que nada en fina y gruesa, que ahora vamos a ver en función a qué se clasifica, ¿sí? Y se compone de epidermis, dermis y hipodermis, ¿sí? Que ahora la vamos a ver bien, ¿sí? Bien. La primera capa de la piel va a ser la epidermis. ¿Alguno me puede delimitar en este preparado cuál es la epidermis? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿O Es esto? la misión más externa. La más superficial. La superficial. ¿Y qué es esto que está en contacto con la luz? ¿Qué es este tejido? Los mato si no saben esto a esta altura. ¿Qué tejido contacta con la luz? ¿Qué tejido reviste luces? Ah, epitelial. Tejido epitelial, perfecto, excelente. La epidermis está compuesta entonces por un tejido epitelial de revestimiento. Que, si se lo muestro así, ¿se acuerdan qué tipo de epitelio es? ¿Es simple o no? ¿O tiene más de una capa? ¿Simple o estratificado? Estratificado. Estratificado, perfecto. Y recuerden que siempre cuando estamos en presencia de un epitelio que tiene más de una capa, buscábamos la célula más apical y en función de eso nombrábamos, ¿sí? Este núcleo, ¿cómo lo ven? ¿Paralelo o perpendicular a la membrana basal? Paralelo. Paralelo, y tiene como una morfología plana, ¿sí? Entonces, ¿cómo nombrarían a este epitelio? Epitelio estratificado, plano, simple. Plano, estratificado simple, ahí. No, simple no. Ahí va, ok. Tejido epitelial de revestimiento plano, estratificado. ¿Y qué era toda esta capa que estaba acá arriba? ¿Qué era todo esto que está viendo acá? ¿Queratinizado? Queratinizado, que esto en realidad no es queratina, pero sepan que la epidermis tiene un tejido epitelial de revestimiento plano, estratificado, queratinizado, ¿sí? Esta foto no está muy buena para mostrar la queratina, pero sepan que es ese, ¿sí? De que se lo voy a mostrar después. Bien. Ahora, ¿cómo se denominan las células que conforman la epidermis? ¿Qué son todas estas células? ¿Alguno sabe el nombre que reciben las células que componen la epidermis? Los queranitocitos. Los queratinocitos, ¿sí? Queratinocitos. Bien, que justamente van a cumplir la función de sintetizar la futura queratina, ¿sí? Bien. Ahora, veamos un poco cómo es la organización, ¿sí? De esta epidermis, que se divide en estratos. A más aumento, vemos diferentes morfologías celulares, diferentes grados de condensación de cromatina a medida que avanzamos de basal hacia apical, ¿sí? Y esto justamente corresponde a que la epidermis se organiza en estratos. Vamos a tener el primer estrato, que se denomina estrato basal, ¿sí? Que es esta fila de células que tienen núcleos de morfología cilíndrica, media cuboide, que cumplen la función de células madres, ¿sí? Básicamente regeneran el epitelio frente a una anoxa o frente a alguna descamación fisiológica, ¿sí? Después tenemos el segundo estrato, que ¿cómo se llama? El que le sigue al basal. Espinoso. Espinoso, que es el más grande, ¿sí? Es el más abundante en lo que es la epidermis, ¿sí? ¿Alguno se anima a describir a los queratinocitos acá, en este estrato? ¿Qué ven de particular? Este, por ejemplo. ¿Qué ven acá? ¿Son prolongaciones? Vieron que tiene como espinas, ¿sí?
Esto, por ejemplo, ¿sí? De que es justamente por lo que recibe el nombre del estrato, ¿sí? Se ven como espinas. ¿Alguno sabe por qué se ven estas espinas y estos espacios negativos? Era algo como con la unión de otras vecinas células. Las uniones, básicamente, ¿sí? Son las uniones que son muy fuertes, ¿sí? Entonces le dan esa apariencia como de espiculaciones, ¿sí? Que tiene el estrato espinoso, ¿sí? Esas espinas, ¿sí? Que es característico de este estrato. Bien. Después del estrato espinoso, ¿qué tenemos? Granuloso. El estrato granuloso, perfecto, que es esta capa que estas células tienen núcleos con morfología aplanada, ¿sí? ¿Y por qué se denomina granuloso? ¿Llegan a ver acá, en el citoplasma? ¿Vieron que hay como puntitos basófilos? ¿Lo ven a esto? Díganme que sí, por favor. Bien. Son puntitos basófilos que justamente le dan esa apariencia granular al citoplasma. ¿Alguno sabe de qué se componen estos gránulos? No. ¿No? Ok, perfecto, me encanta esa sinceridad, excelente. Son gránulos de queratohialina, ¿sí? Que van a ser uno de los precursores de la futura queratina, ¿sí? Bien. ¿Y alguno puede razonar por qué a la técnica de rutina se tiñen basófilos estos gránulos? Si yo, por ejemplo, yo me acuerdo que le dije en la clase de epitelio que la queratina era una proteína. ¿Por qué se ve basófilo el precursor? El gránulo donde está el precursor. ¿Por qué? Por la Algunos- presencia de proteína. ¿Cómo? Por la presencia de proteína. Si yo le di... Si las proteínas con la técnica de rutina se tienen acidófilas, ¿por qué veo basófilo el granulo? Hay mucha síntesis de proteína y entonces hay retículo endoplasmático y demás. No. Ok. Yo tengo gránulos basófilos que en su interior tengo la queratohialina, ¿sí? Estos gránulos en su membrana, ¿sí? Tienen proteínas sulfatadas con muchas cargas negativas. Entonces, cuando en la técnica de rutina, cuando es un colorante básico, esa membrana que está recubriendo al gránulo, al tener muchas cargas negativas, va a teñirse con la hematoxilina, ¿sí? Y va a adquirir basofilia, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Perfecto. Entonces, estrato basal, estrato espinoso, estrato granuloso. Después hicimos un cuarto estrato, que va a ser estrato lúcido, ¿sí? Que es esto que estamos viendo acá, esta delgada capa. Y la última, que va a ser estrato córneo, ¿sí? En donde voy a ver básicamente a todas estas células muertas, ¿sí? Porque sepan que todo esto del estrato basal al estrato córneo es un proceso en el cual se va formando la queratina, la futura queratina en el citoplasma de los queratinocitos, y una vez que llegan al estrato más apical, las células mueren y liberan la queratina, ¿sí? Entonces, acá tenemos el estrato córneo con la queratina, ¿sí? Ahora, si yo tengo estos 5 estratos, ¿alguno me puede decir en qué tipo de piel estamos viendo? ¿Es un preparado de qué tipo de piel? ¿Piel fina o piel gruesa? Gruesa. Piel gruesa, perfecto, porque al estar el estrato lúcido, vemos que la piel gruesa es la única que tiene estrato lúcido, ¿sí? ¿Y alguno sabe en dónde está la piel gruesa a nivel anatómico? Palmas de la mano, del pie. Bien, planta y palma, perfecto. Y después vamos a ver por qué está en estos lugares, ¿sí? Bien, versus que me acuerdo que se preparó que habíamos visto, ¿sí? En epitelio. En el que tenemos básicamente la epidermis, ya tenemos el estrato basal, después le sigue el espinoso, después le sigue el granuloso, que acá se ve con mucho cariño un poquito más los gránulos, acá por ejemplo. No tenemos estrato lúcido y tenemos directamente estrato córneo, ¿sí? ¿Qué tipo de piel es esto? Fina.
Piel fina, perfecto, que se encuentra en todos los lugares del cuerpo que ustedes no nombraron ahora, ¿sí? Bien, perfecto. Piel fina, ¿sí? ¿Se entendió esta diferencia? Sí. Bien, perfecto. Bien. Entonces, además, en la epidermis, además de queratinocitos, tenemos otras células más, ¿sí? Por ejemplo, los melanocitos. ¿Qué función cumplen los melanocitos? Producción de melanina. Bien, producción de melanina. ¿Qué es la melanina o para qué sirve la melanina? ¿Son los responsables de la pigmentación? Bien, pero ¿qué función cumplen en los queratinocitos? Por ejemplo, mirando este gráfico, ven que tengo el melanocito interaccionando con queratinocitos. Ven que el melanocito sintetiza la melanina y mediante prolongaciones la lleva a los queratinocitos, ¿sí? ¿Qué función cumple? Importante. Creo que voy a decir cualquier cosa, pero es como para proteger de los rayos UV también. Excelente, perfecto, es justamente eso. Ven, por ejemplo, que acá, mediante prolongaciones que se lleva a la melanina en melanosomas, ¿sí? Se la lleva a los queratinocitos. Y el melanocito le da esa melanina a los queratinocitos que se dispone justo por encima del núcleo, ¿sí? Y para que reboten las radiaciones UV. Porque como bien vieron en biología, justamente estas radiaciones UV pueden llegar a generar mutaciones en el genoma y podría generar en un futuro una patología benigna o maligna, ¿sí? De la piel. Es justamente el mecanismo de defensa que tiene los queratinocitos gracias a la melanina, sintetizada por el melanocito, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien, perfecto. Y acá tienen justamente que se ubican más que nada en el estrato basal, ¿sí? Y los melanocitos, que acá los vemos justo, en realidad no vemos a los melanocitos per se, sino vemos a la melanina, ¿sí? Todo esto es la melanina que está rodeando a los núcleos de los queratinocitos, ¿sí? Bien, y después tenemos célula de Langerhans, que las células de Langerhans son parte del sistema inmunológico, ¿sí? Es el nexo entre la inmunidad innata y adaptativa, que es justamente esas células dendríticas que les conté, que son las que patrullan el cuerpo y demás, ¿sí? Estas células de Langerhans son células dendríticas específicas de la piel, ¿sí? Que van a capturar antígenos que ingresen por una infección en la piel y los llevan al ganglio, ¿sí? Y después tenemos las células de Merkel, que ¿qué función cumplen? ¿Tenía que ver con el tacto o algo de eso? Bien, justamente con el tacto, ¿sí? Perfecto, excelente. Bien, y después tenemos diferentes corpúsculos, ¿sí? Diferentes mecanorreceptores, como el corpúsculo de Pacini, el corpúsculo de Meiner y de Ruffini, ¿sí? Que se encuentran también a lo largo de todo lo que es la piel. Bien, ¿alguna duda de epidermis? ¿No? No. Bien, vayamos a la dermis, ¿sí? Que esto también ya lo vimos, ¿sí? Tenemos que en la dermis tenemos dos componentes. La dermis papilar, que se encuentra inmediatamente por debajo de la epidermis, y la dermis reticular, que se encuentra por debajo de la dermis papilar, ¿sí? Pero se compone de diferentes tejidos, ¿sí? Todo esto que está inmediatamente por debajo, entonces dijimos que la dermis papilar. ¿Que se compone de qué tejido? Colágeno laxo. Tejido conectivo, no especializado, colágeno laxo, excelente. ¿Y la dermis reticular? ¿De qué se compone? ¿Qué es este tejido? ¿Fibras de colágeno? O sea, sí, pero dentro del tejido conectivo. ¿Qué tipo de tejido conectivo es? Laxo, denso, o sea, primero de todo... Colágeno. ¿Denso? Denso. Bien, ¿se acuerdan de este preparado? Más o menos que justamente acá vimos la diferencia entre tejido conectivo laxo y denso. ¿Ven la diferencia del empaquetamiento de las fibras entre el laxo y el denso? ¿Ven que el laxo, estas fibras están más como desparramadas, más irregulares, en cambio en el denso están más empaquetadas? ¿Lo ven a esto? Sí. Bien.
Entonces, inmediatamente por debajo de la epidermis, la dermis papilar, que justamente está formada de tejido conectivo colágeno laxo. Inmediatamente por debajo tenemos la dermis reticular, que está formada por tejido conectivo no especializado, colágeno denso no modelado. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Sí. Dermis papilar y dermis reticular. Perfecto. Y después tenemos justamente la unión dermoepidérmica, ¿sí? En el que tenemos diferentes elementos. También, por ejemplo, las crestas epidérmicas, que son las proyecciones de la epidermis hacia la dermis, ¿sí? Y después tenemos las papilas dérmicas, que son las proyecciones de la dermis hacia la epidermis, ¿sí? Básicamente esto que ven acá y esto que ven acá, ¿sí? Bien. Y después tenemos la última capa, la hipodermis, que se compone más que nada de ¿qué tejido? ¿Qué es el tejido? ¿Tejido adiposo? Perfecto, tejido adiposo, vasos, nervios, un poco de tejido conectivo y demás, ¿sí? ¿Se entendieron las 3 capas? Sí. Bien, perfecto. Pero, Yo tengo una duda, Matthew. dígame, Si el epitelio de revestimiento de la epidermis, como todos los epitelios, o la mayoría de ellos, es avascular, y por debajo tenemos un tejido conectivo que es vascular, y nutre a este epitelio, ¿por qué no nos deshidratamos? ya lo expliqué en tejido epitelial, quería, si no prestan atención, lo lamento. A ver los chicos, si saben. No era porque, tipo, bueno, igual voy a tirar cualquier cosa y si me quieren desaprobar para siempre está bien, pero no Te porque la agradecemos ama. por contestar. Lo voy a pensar, lo voy a Claro, pensar. porque ya que Te estoy, no agradecemos sé. enormemente por contestar y arriesgarte. Habla muy bien de vos. Sí, no sé, ya fue. ¿Y por qué no? ¿Qué sé yo? A ver. ¿Sí? ¿Y? Jorge se No, piensa, ya no, chicos. ya está, ya no puedo, ya no. Es una Uy, pelotudez muy grande. No, pero decilo, a ver, decilo. No, fíjate, a ver. Acá no, acá no hay en respuestas boludas. Sí, no, Hay, sí, no. La hay que boludos vi- que no responden. Es que, o sea, lo habías explicado y era por difusión, no sé si estoy tirando cualquiera. Bien. Por el tema de las uniones comunicantes es como que todos los nutrientes como que se iban pasando entre células, básicamente. Bien, la nutrición de la mayoría de los epitelios es por difusión simple del tejido conectivo circundante. En este caso, del tejido conectivo laxo que está inmediatamente por debajo del epitelio, ¿sí? Pero Romy, me parece que te estabas refiriendo a otra cosa. Sí, o sea, eso es cierto. Desde el conectivo hacia el epitelio se nutre por difusión, por ejemplo, de agua y de iones y otros nutrientes. Ahora, ese epitelio queda con un componente líquido, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, yo salgo a la calle, me expongo al sol. ¿Por qué no me achicharro como una pasa de uva? ¿Por qué no nos deshidratamos fácilmente? Ah, pero puede ser por el tema de como tenemos poros en la piel, uy, se me fueron todas las palabras. O sea, estás como hidratando la piel a través del sudor también. Sí, el sudor en realidad es ahora lo van a ver cuando veamos glándulas, es una termorregulación. Lo que hace es bajar el calor corporal. No es un nutriente para el epitelio. Entre los queratinocitos, más allá del estrato espinoso con las uniones, ¿hay algo más? Los melanocitos. Sí, entre las células, me refiero. Especialmente en los estratos superiores. ¿Glándulas? ¿Saben algo? ¿Eh? ¿Glándulas? Glándulas ahora las van a ver con Matthew. Digamos, los queratinocitos se encargan solamente de producir queratina.
Chan, ¿qué acaba de decir esta mujer? ¿Qué dijo la loca? Bueno, van a leer algo que habla de barrera cutánea, en donde los queratocitos, o queratinocitos, mejor dicho, también tienen una secreción de unas vacuolas que tienen un componente lipídico. Y ese componente lipídico impermeabiliza de cierta manera la piel, evitando que el agua difunda, por lo menos en ciertas condiciones, y nos deshidratemos. ¿Sí? Más allá de una protección, repele, digamos, la deshidratación a grandes rasgos. Fin del espacio publicitario. No sé, se desbloqueó un nuevo... Un nuevo logro desbloqueado. Nuevo trauma, me parece. Un nuevo trauma, chicos. ¿Qué está hablando? Y sí, se los vamos a tomar. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí o no? No. Bien, entonces seguimos, ¿sí? Vamos a glandular de vuelta, ¿sí? Bien, acá tenemos glándulas glomerulares. ¿Alguno sabe qué nombre propio reciben estas glándulas en la piel? Las tubuloglomerulares. O, más bien, ¿qué tipo de...? A ver. Sudoríparas. Sudoríparas, perfecto. Recuerden que en la piel tenemos dos tipos de glándulas con nombre propio, por así decirlo. Las sudoríparas y las sebáceas. En este caso, tenemos glándulas sudoríparas en la que el adenómero son las tubuloglomerulares, ¿sí? Y se acuerdan que siempre les dijimos que para describir una glándula teníamos que describir sus dos componentes. ¿Cuáles eran los dos componentes importantes de una glándula? El adenómero. Ajá. ¿Y qué más? ¿Y el conducto excretor era? Y el conducto, perfecto. Por ejemplo, acá tenemos un corte de una glándula sudorípara. Dijimos que eran glándulas tubuloglomerulares. Si yo les marco, por ejemplo, esto. ¿Qué es esto? ¿Conducto o adenómero? Adenómero. ¿Por qué es adenómero? Ajá, a ver. ¿Alguno se anima a describirlo? Si se lo pongo un poquito con más aumento. Por el epitelio que es bistratificado cúbico. Ese es un epitelio más cúbico, simple. En este caso sí está medio polémico, ¿sí? Pero en su mayoría los adenómeros tienen un epitelio cúbico simple, ¿sí? Y el citoplasma, por ejemplo, si te digo que me lo compares con este, ¿cómo es? Más pálido, más intenso, ¿cómo es el citoplasma de esa estructura? Pálido. Acidófilo pálido. Es más pálido, perfecto, ¿sí? Todas estas características que les dije son un adenómero, ¿sí? Una tubuloglomerular. Un epitelio cúbico simple, en este caso está medio polémico, puede ser por la incidencia de corte, con un citoplasma acidófilo pálido. ¿En comparación a qué? En comparación al conducto, que tiene un citoplasma con una acidofilia intensa. ¿Y a qué se debía la acidofilia intensa? El citoplasma. ¿A qué se debe esa tinción intensa? O relaciónenlo con la función del conducto. O una pregunta más. En la modificación de la secreción. Perfecto. Modifican el producto a secretar, ¿sí? Y para modificar un producto, ¿qué necesito? ¿Enzimas serán? ¿Cómo? ¿Enzimas puede ser? ¿O nada que ver? Enzimas, sí, o sea, enzimas que son proteínas, en este caso bombas, por ejemplo. Bombas que intercambian iones o diferentes productos en la luz, ¿sí? ¿Y cómo hago que funcionen esas bombas? ¿Con mitocondrias?
con mitocondrias que sintetizan ¿qué? ATP, ¿sí? Entonces, ahí tienen la justificación de por qué el citoplasma es acidófilo intenso. Uno es por las bombas que tiene y las proteínas que ayudan a modificar el producto de secreción, y otra por las abundantes mitocondrias que sintetizan la moneda energética de las células para hacer funcionar esas bombas, ¿sí? Entonces, ahí tienen la diferencia entre un adenómero y un conducto excretor, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Túbulo glomerular, glándula sudorípara, ¿sí? Bien. Y esto que estoy viendo acá, ¿qué tipo de adenómero glandular es? ¿Es túbulo glomerular? ¿Tubular simple? ¿Es un acino? ¿Es un alveolo? ¿Qué es? ¿Es una sacular o algo así? Bien, sacular, perfecto. Glándulas saculares, de adenómero sacular, ¿sí? Que están asociadas a su conducto, que en este caso en la piel es el folículo piloso, ¿sí? ¿Alguno se anima a describir este adenómero sacular? ¿Qué ven? ¿Cómo son estas células? Núcleo, citoplasma. Núcleo esférico, citoplasma acidófilo pálido, ¿puede ser? Bien, tiene una acidofilia paliducha, bien. Por ejemplo, este núcleo, ¿cómo es? ¿Esférico? Esférico de cromatina. Densa. Densa. Yo lo veo medio laxo, ¿eh? Miren, este puntito es el nucleolo, ¿sí? Acá también, ¿sí? En cambio, este núcleo, este, por ejemplo. Ese es más denso. Bien, denso y chiquitito. ¿Se acuerdan cómo se llaman estos núcleos chiquititos? De cromatina súper densa. Picnótico, perfecto. ¿Y qué le pasó a esta célula? ¿Tiene núcleo? ¿O a esta célula? ¿O a esta que está acá? ¿No tienen? No tienen, perfecto. ¿Se acuerdan cómo era el mecanismo de secreción de las glándulas saculares? Ah, era lo holócrina. Mecanismo holócrino, perfecto. ¿Y se acuerdan en qué consistía ese tipo de secreción? La célula explotaba. Explotaba no, se rompía. Excelente, me encanta. Bien, bien. Recuerden que este mecanismo de secreción holócrino consiste en que una vez que la célula expulsa el material a secretar, la célula muere. Por eso vemos diferentes células con núcleos en diferentes estadios. Acá vemos células con núcleos esféricos con proteína laxa, acá vemos células con núcleo picnóticos a punto de morir, y acá vemos células ya directamente sin núcleo, ¿sí? Y todo esto está rodeado por células madre que van recomponiendo hacia el centro del adenómero a los tipos celulares, ¿sí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. ¿Y qué sintetizan las glándulas saculares? En este caso, glándula sebácea. El sebo, ¿no es? El sebo, perfecto. ¿Y qué es el sebo? ¿Qué función cumple? Relaciónenlo, por ejemplo, con la ¿Es como de tinción. protección por ahí? ¿Cómo? No, nada, flash. Ok. Relaciónenlo con la tinción del citoplasma de las células del adenómero. Es básicamente negativo para la técnica, ¿sí? Entonces, ¿qué macromolécula puede estar involucrada? Lípidos. Lípidos, perfecto. Bien, entonces el sebo es justamente esa capa lipídica que vemos en la piel a veces. Es justamente eso, y que ayuda a lubricar, pero también tiene una función bactericida y más que nada contra hongos, ¿sí? ¿Entendió eso? Sí. Bien. En el caso de la glándula sebácea, como siempre, recuerden que hay que escribir los dos componentes, el adenómero y el conducto. El adenómero es la glándula sacular, que ya lo describimos, y el conducto es el folículo piloso, ¿sí? Que acá vemos, por ejemplo,
acá, bueno, acá está medio. Esta glándula sacular que está desembocando directamente en el conducto, que es el folículo piloso, que desemboca directamente en el epitelio, ¿sí? En la superficie de la piel. Bien, perfecto. Para ir terminando, acá tienen este cuadrito en el que vemos básicamente las diferencias entre la piel gruesa y la piel fina. Recuerden que la piel gruesa tiene más que nada el estrato lúcido, ¿sí? En cambio la piel fina no. Y que la piel gruesa tiene un estrato córneo grueso, en cambio la piel fina delgado. Y la ubicación, ¿sí? Me dijeron ustedes antes que la piel gruesa se ubica en palmas de las manos y plantas de los pies. En cambio, la piel fina en todo el resto, ¿sí? Ahora dice, por ejemplo, ¿qué diferencia también, relacionándolo con glandular, con lo que vimos recién, ¿sí? ¿Qué diferencia ven entre la piel fina y la piel gruesa? En relación a lo glandular. Que no hay glándulas sebáceas en la piel gruesa. Bien, perfecto. En la piel gruesa no hay glándulas sebáceas porque justamente el folículo piloso es justo en donde está el pelo, ¿sí? Entonces, nadie tiene pelos en la planta y las palmas de los pies. Las palmas de las manos y las plantas de los pies, ¿sí? Entonces, tienen ahí la justificación de por qué la piel gruesa se ubica ahí y por qué no tiene las glándulas sebáceas, ¿sí? Bien. Entonces, también la principal diferencia es que la piel gruesa no tiene folículos pilosos y la piel fina sí, ¿sí? Y también acá tienen, para ir comparando y cerrando, recuerden el estrato lúcido en la piel gruesa y la ausencia del estrato lúcido en la piel fina, ¿sí? Y también lo que es la ausencia de glándulas sebáceas en lo que es la piel gruesa y la presencia del folículo piloso con la glándula sebácea, que es un adenómero sacular, en la piel fina, ¿sí? Listo. Muchachos.